Cuando los Golem vinieron acompañando a la invasión celta del siglo V antes de Jesucristo, decidieron hacer de Lyon su santuario principal. Allí permanecieron en adelante durante la dominación romana, borgoñona y franca, hasta los días de Felipe el Hermoso. Entonces, los Golem prácticamente ocupaban la región desde cientos de monasterios benedictinos, cluniacenses y cistercienses, y extensas encomiendas templarias. El culto, desde luego, no había desaparecido, sino que formaba parte de los ritos secretos templarios, pues los caballeros eran quienes custodiaban el sitio exacto del antiguo templo. Para aportar solo un ejemplo esclarecedor, diré que no fue casual que el Papa Golem Inocencio IV convocase el 13º Concilio Ecuménico en la ciudad de Lyon, en junio de 1245. El mismo tenía por objeto decretar la excomunión del emperador Federico II, lo que se concretó luego del violento discurso del Papa que versaba sobre las 5 llagas de la cristiandad, de las cuales la quinta era el emperador. Vale decir que, para condenar a quien representaba al emperador universal del pacto de sangre, los Golem se habían situado en el templo más sagrado del pacto cultural. Así pues, el coronamiento de Clemente V tenía el carácter de un desafío planteado en el corazón mismo del enemigo, y el enemigo no dejó pasar tan imprudente acción. Un sabotaje en un tablado cargado de gente, en los momentos en que pasaba la comitiva real, causó un desmoronamiento. Felipe IV y Clemente V salvaron la vida por voluntad de los dioses, pero igual suerte no tuvieron 12 príncipes que murieron en el acto, en tanto que muchos otros quedaron gravemente heridos. Entre ellos, Carlos de Valois, hermano del rey. Días después moría asesinado Gaillard de Got, hermano del Papa. Felipe IV juró entonces obtener Lyon para su casa, cosa que efectivamente logró en 1307 y purgarla de Golem. Clemente V, por su parte, anunció que se dirigiría a Burdeos para poner en orden y entregar el arzobispado, pero cayó por sorpresa en Cluny, a donde procedió a incautarse del oro para evaluar el dolor que aquella fulminante venganza habría causado a los Golem. Basta pensar que la recolección del oro demandó 5 días debido a su extraordinaria cantidad. Pese a todo, Clemente V no huyó de Lyon, sino que regresó y fijó allí su residencia, a donde permaneció hasta 1309, año en que se trasladó al palacio amurallado de Aviñón, propiedad de la iglesia. En conclusión, un Dr. Signagel, la sabiduría hiperbórea sugiere prestar atención a Lyon, especialmente en nuestros días, pues, así como el pueblo elegido se ha propuesto hacer oír su voz desde Jerusalén, cuando la obra nefasta de la sinarquía esté consumada, así también los Golem se han propuesto hacer oír su voz desde Lyon en ese momento. Lógicamente, Clemente V tuvo que simular algún tipo de independencia inicial del rey de Francia, para evitar una reacción desesperada por parte de los Golem. Con ese fin, aparentó ser afecto a los lujos y placeres mundanos, y hasta se amancebó con la condesa de Perigord, hija del conde de Foix, quien no era más que una iniciada cátara, que hacía de enlace con los dominicanis de Tolosa. La exhibición de tales supuestas debilidades tranquilizó, hasta que fue demasiado tarde, a los Golem. Sin embargo, la fidelidad de Clemente V al Circulus Dominicanis y su honor inquebrantable pueden comprobarse observando no su conducta personal, sino la forma en que cumplió con la misión. Para mencionar algunos de sus decretos más notables, comencemos recordando, por ejemplo, que en el año 1306 confirmó la ley de Felipe IV por la cual, en un mismo día, fueron expropiados todos los bienes de los judíos y conminados estos, so pena de ejecución, a abandonar Francia en un tiempo brevísimo. Según una bula, los Colonna volvían a ser católicos y se les debían restituir sus títulos y propiedades.
Según otra, la Iglesia se comprometía a no percibir ni un Luis del Reino de Francia durante los años siguientes. A solicitud de Felipe el Hermoso, sus legistas gestionaron un proceso eclesiástico post-mortem a Bonifacio VIII, el que contó con la aprobación de Clemente V. A su término, el Papa emitió la bula Rex Gloriae en abril de 1311, donde se resumen las conclusiones. En esa bula, Res Vicenda, se ordena que todas las bulas de Bonifacio VIII contra Felipe IV fuesen quemadas públicamente. Felipe IV era inocente y católico fidelísimo, como también serían inocentes del atentado de Anagni, Nogaret, Sierra y Charles. Bonifacio VIII, por otra parte, no fue declarado hereje, sino culpable de obstinatio extrema. Y agreguemos que en el curso de su pontificado acabó apoderándose de la mayor parte del oro acumulado por las órdenes benedictinas, fingiendo siempre una insaciable ambición, y que hizo oídos sordos a los reclamos de los banqueros lombardos, víctimas de una ley de expropiación que confiscaba sus propiedades en Francia. Es evidente, pues, que Clemente V llevó a cabo todas las metas de su misión, o dispuso los medios jurídicos para que las mismas se concretasen. Justamente, en una entrevista celebrada en Poitiers en 1306, con Felipe el Hermoso, los dos iniciados acordaron el modo de disolver la Orden del Temple. Para Clemente V, señor del perro, aquello representaba el octavo objetivo de la misión y constituiría el acto estratégico más importante de su pontificado. Para Felipe IV, significaba la neutralización de la segunda línea táctica del enemigo, tal como expliqué el día 30. Naturalmente, no se comprenderá el por qué un rey poderoso como Felipe IV y un papa que era el superior general de la orden debían efectuar una planificación secreta para extinguirla, si no se realiza el esfuerzo de imaginar en qué consistía efectivamente la Orden del Temple en el siglo XIV. La magnitud de su potencia económica, financiera y militar. Mas, si se repara en ello, resultará claro que la orden estaba en condiciones de presentar varios tipos de respuestas, militares o económicas, que podrían poner en serias dificultades a Felipe IV. Hay que tener presente que los planes de la Fraternidad Blanca se apoyaban, en gran medida, en esta orden, y que la estrategia del Circulus Dominicanis exigía su destrucción para asegurar el fracaso de esos planes. El golpe, entonces, tendría que ser contundente y sorpresivo. La orden, en efecto, poseía más de 90.000 encomiendas repartidas en los países que actualmente se denominan Portugal, España, Francia, Holanda, Bélgica, Alemania, Hungría, Austria, Italia e Inglaterra. En la Francia de comienzos del siglo XIV, incluidas Auvernia, Provenza, Normandía, Aquitania, el condado de Borgoña, etc., donde estaban las haciendas más extensas, existían aproximadamente 10.000 propiedades templarias. De ellas, 3.000 eran encomiendas de 1.000 hectáreas de promedio cada una. En total, aquellas propiedades sumaban 3.500.000 hectáreas, lo que representaba el 10% de la superficie de Francia. Pero este porcentaje no reflejará la potencialidad del latifundio si no se advierte que aquel 10% de la superficie total de Francia, es decir, incluidos los ríos, montañas, bosques y toda suerte de terreno inservible para el cultivo, constituía un 10% de la mejor tierra, escogida durante 2 siglos con paciencia de monje benedictino,
y obtenida por medio de donaciones digitadas por la Iglesia. Y había más. Aquellas encomiendas, que se componían de miles de granjas en plena explotación agrícola, estaban exentas de todo tipo de impuesto, pues la orden dependía directamente del Papa, privilegio que, hasta Bonifacio VIII, las convertía en propiedades inviolables para cualquier señor temporal. Cambiar esta situación era, precisamente, uno de los objetivos estratégicos de Felipe el Hermoso, que lo había llevado a enfrentarse con Bonifacio VIII y a oponer el derecho civil nacional al derecho canónico. Mas no se trataba solo de impuestos. Los templarios, desde el advenimiento de Felipe IV, venían desarrollando un plan destinado a quebrar la economía del reino, mediante el empobrecimiento de la nobleza feudal y el despoblamiento del campo. Sus productos alimenticios, ofrecidos en las ciudades a precios de dumping o simplemente regalados en los monasterios, tornaban inútil cualquier intento de planificación económica estatal o explotación racional de los recursos nacionales. En consecuencia, los señores feudales, que solo tenían la tierra como fuente de ingresos, se empobrecían cada vez más a causa de la desvalorización de los frutos del campo, mientras aceptaban como una solución que los campesinos, agobiados de impuestos y a quienes ya no podían alimentar, emigrasen a las ciudades. Por supuesto que semejante tarea subversiva estaba acorde con la estrategia Golem. Esta requería la destrucción de la nobleza y el debilitamiento de la monarquía, como paso previo a la instauración del gobierno mundial teocrático, el cual sería aún una etapa anterior a la sinarquía del pueblo elegido. Ante la actitud gibelina de Felipe IV, la Orden del Temple no había hecho más que intensificar una política que estaba en la entraña de su razón de existir. Empero, según vemos, esa política iba a tener sorpresivo fin. Cabe agregar que la economía antinacional de los templarios se complementaba en su capacidad destructiva con la ofensiva comercial lanzada sobre Francia por las ciudades italianas. Pero esto tiene otra explicación. Cuando Felipe IV recibió el reino, era casi una aventura internarse en los caminos de Francia para practicar el comercio. El peligro radicaba en que el proyecto, por lo general, atravesaba numerosos feudos cuyos señores, empobrecidos por las causas apuntadas, solían gravar con pesados y arbitrarios tributos a las mercaderías en tránsito. Eso en el mejor de los casos, pues la más de las veces algún señor, demasiado celoso de sus derechos, procedía a despojar a los mercaderes de la totalidad de su carga. Mas, si esto no ocurría, el negocio era igualmente riesgoso debido a la acumulación de gravámenes que se sumaban al final del camino. De más está decir que los señores feudales, aparte de controlar los caminos, disponían de ejércitos propios con los que guerreaban entre ellos e imponían en cada región su propia ley. Felipe IV, al constituir la nación mística, se propuso solucionar este problema de entrada. En su nombre, Enguerrard de Marigny dio la solución. El rey no debería recurrir jamás, salvo en caso de guerra exterior, a las tropas de los señores. Surgía así, de la escuela de legistas seglares dominicanis, el concepto de la seguridad interior, definido prácticamente en base a la hipótesis del conflicto interior. La solución de Marigny consistía en crear una especie de cuerpo de policía real, la milicia del rey, encargada de patrullar todos los caminos y hacer cumplir las leyes del reino. Junto a ellos irían, luego, los recaudadores de impuestos. Las tropas reales
habitualmente mercenarias, pronto hicieron entrar en razón a los señores, y en poco tiempo los caminos no solo se habían tornado seguros para el comercio, sino que se cobraba un único impuesto en cualquier región del reino. Fue esa situación de seguridad y orden lo que atrajo la codicia de los comerciantes extranjeros. Las ciudades italianas, en particular, disponían de flotas que recorrían el mundo adquiriendo los artículos más variados y exóticos, frente a los cuales no había posibilidad de plantear competencia alguna. Las ciudades francesas se vieron así inundadas de productos importados que contribuían día a día a destruir aún más la economía del reino. Mientras los comerciantes y mercaderes extranjeros se enriquecían, a menudo vendiendo mercadería de contrabando, el reino debía afrontar el enorme gasto que representaba garantizar militarmente aquella seguridad interior. Por eso la moneda se envilecía y surgía la inflación, y los gremios de artesanos, incapaces de competir con los productos extranjeros, caían en la miseria y arrastraban a la industria nacional en la peor depresión. Aparte del dumping templario, un riguroso análisis de los dominicanis demostró a Felipe IV quiénes eran los culpables ocultos de aquella situación: los banqueros lombardos y los miembros del pueblo elegido. Los banqueros lombardos financiaban a las compañías italianas que operaban en Francia, cosa que también hacía la banca templaria. Y los miembros del pueblo elegido se contaban entre los principales apoyos interiores de las compañías y capitales extranjeros. Muchos de ellos tenían lazos de parentesco con los banqueros judíos de Venecia o Milán, o con los dueños de grandes compañías, mientras que otros traicionaban a la nación francesa por mero amor al lucro. Felipe IV sería inflexible con tales alimañas. A unos solo los expropió, pues radicaban en otros países, pero a otros los expropió y expulsó del reino, ya que carecían de las virtudes éticas necesarias para merecer el derecho de residencia. Regresando a los templarios, espero que ahora, a la luz de su desmesurado patrimonio territorial y productivo, se tenga una visión más realista sobre el por qué el rey de Francia y Clemente V debían avenirse a tratar con mucha cautela sobre el problema de la Orden del Temple. Aquellas 90.000 encomiendas, por seguir con el ejemplo, estaban atendidas por 30.000 monjes, 3.000 caballeros y 270.000 laicos, lo que representaba una eventual fuerza guerrera muy superior al ejército nacional de Felipe el Hermoso. Una reacción militar templaria difícilmente sería contenida en Francia a otro precio que el de grandes bajas en el ejército nacional, hecho que podría determinar el fin de la estrategia hiperbórea de la nación mística y el resurgimiento de la teocracia papal. Podrían, entonces, pese a todo, triunfar los planes de la Fraternidad Blanca. Por otra parte, basta recordar lo dicho el día 18º sobre el poderío financiero de la Orden para comprender que si en cada una de las 90.000 encomiendas se podía obtener dinero a préstamo, depositarlo o girarlo a cualquiera de las otras, se estaba en presencia de la más formidable red bancaria del mundo, solo equiparable, pero no superada en volumen de infraestructura, a las modernas corporaciones financieras hebreas de Rockefeller, Rothschild, Kunlove u otros benefactores de la humanidad. Será fácil deducir que tal organización debía contar con una afinada red de espías, dedicados a obtener la información económica y política necesaria para dirigir la marcha de los negocios. Se entenderá, así, que la más pequeña filtración de los proyectos diseñados por Felipe el Hermoso y Clemente V podría llegar rápidamente a oídos del Gran Maestre y de la Plana Mayor Golem y causar la consiguiente alarma.
mejor estrategia sería exponer como temas de la entrevista otras preocupaciones diferentes. Una discusión por la cuestión de las rentas eclesiásticas, por ejemplo, o la situación de la cristiandad en Oriente, o la actitud del rey de Inglaterra, etc. Pero el verdadero y secreto motivo de la entrevista de Poitiers, como la historia se encargó de demostrarlo, fue proyectar la estrategia que haría posible extinguir a la Orden del Temple y desmantelar su gigantesca infraestructura. 42º día. Todos los presentes en Poitiers, los señores del Perro, Guillermo Placian, Guillermo de Nogaret, Guillermo Imbert de París y Clemente V, el hombre de piedra, Charles de Tarsis, y el iniciado hiperborio y rey de Francia, Felipe el Hermoso, coinciden en que las mayores posibilidades de triunfar sobre el enemigo dependen del empleo de un arma secreta, la astucia. La astucia es el resultado evolutivo de un instinto animal y caracteriza la conducta del animal hombre u hombre anímico, es decir, el hombre dotado de cuerpo y alma creada. Pero también existen hombres que poseen espíritu increado, aunque en la mayoría de los casos, éste se encuentra subsumido en el alma creada, y por eso se dice que tales hombres están espiritualmente dormidos. Ellos también pueden manifestar la astucia anímica, pues el espíritu dormido o estratégicamente confuso es incapaz de impedirlo. Pero algo muy diferente ocurre cuando el hombre es efectivamente espiritual, lo que solo puede afirmarse si se trata de un iniciado en la sabiduría hiperbórea. En ese caso, su conducta está regida por el honor, y no solo carece de astucia, sino de cualquier otra característica del animal hombre, tal como la cobardía, la maledicencia, la infidelidad, la mentira, la envidia, la calumnia, la insidia, la traición, etc. Mas, ¿qué es el honor del iniciado hiperbóreo? El acto de su voluntad graciosa, es decir, el acto de su espíritu eterno, que es pura gracia. Ninguno de los presentes, por ejemplo, poseía astucia en la personalidad, pues el honor los había guiado a lo largo de sus vidas, y ahora demostraban un acto del más alto honor al luchar con todas sus fuerzas por el triunfo del pacto de sangre. Pero los golem conocían esto y contaban con la ingenuidad de los iniciados hiperbóreos para derrotarlos. Ellos, en cambio, eran pura astucia, y su principal arma se llamaba engaño, pálido reflejo del gran engaño con que el Dios Uno disfrazó su miserable creación. De allí que no esperasen jamás una reacción astuta procedente de los iniciados, a quienes creían siempre dispuestos a ser engañados y traicionados. Ya fueron traicionados una vez. Al principio, se burlaban, torciendo la boca, y lo serán siempre. Pretenden ser gallos, y solo son estúpidas gallinas de corral. Con su honor de otro mundo, tarde o temprano nos ofrecerán la espalda, y entonces nuestros puñales de este mundo acabarán con ellos. Sin dudas, los golem cometían un error de apreciación al confiar en el honor de los iniciados hiperbóreos. Según los principios de la guerra, las creencias del enemigo son debilidades que pueden ser explotadas en provecho propio. Los iniciados hiperbóreos carecían de astucia, pero sabían qué era la astucia y podrían emplearla como arma estratégica para sorprender al enemigo. He aquí el concepto que se definía en Poitiers. Si los golem creían que sus enemigos actuarían con honor, y estos estaban alertados, entonces los ingenuos serían ellos. Luego,
podrían ser engañados por medio de la astucia, que ellos no esperaban, y conducidos a una trampa mortal. Y el honor de los iniciados quedaría a salvo porque nada en sus espíritus cambiaría ni afectaría su orientación estratégica hacia el origen. En medio de una acción de guerra, los iniciados habrían jugado con la ilusión, aparentando ser lo que no eran. Si los golem, maestros en el arte de manipular la ilusión del mundo creado, caían en el simple encantamiento de los iniciados, ello solo se podría calificar como explotación del error del enemigo, algo perfectamente legítimo de acuerdo a las leyes de la guerra. Si los templarios fuesen atacados desde todos los flancos a la vez, con seguridad se defenderían, con resultados imprevisibles. Por el contrario, si el ataque provenía ostensiblemente del campo del rey de Francia, mientras que por el lado del Papa, en quien deberían confiar, hallaban protección, descuidarían ese costado y serían fatalmente derrotados. La astucia estratégica consistiría en lograr esa confianza en el Papa, para que éste los pudiese entregar, desarmados, al rey de Francia. Con otras palabras, la estrategia exigiría montar una escena con el suficiente realismo como para engañar a los golem. Al principio, no tendrían que sospechar el argumento de la comedia. Luego del desenlace, ello ya no importaría. Los principales actores serían el Papa y el rey de Francia. El Papa fingiría proceder de buena fe, pero demostraría estar temeroso de las represalias reales. Haría promesas y trataría de ganar la confianza del enemigo, que lo creería amigo. Felipe el Hermoso, por su parte, representaría al soberano intolerante y ambicioso, procurando atraer sobre sí toda la atención del enemigo. Esto ayudaría al papel de Clemente V. Cuando todo estuvo listo en Poitiers, se levantó el telón y comenzó el primer acto del drama. Este se inició con la publicación de una cruzada contra Andrónico Paleólogo, emperador de Constantinopla, a quien se acusó de mantener el cisma de la Iglesia griega. Desde la caída de San Juan de Acre, la Orden del Temple se había retirado a Chipre, donde sostenía una guarnición regular, en tanto que la Orden de los Hospitalarios hacía lo propio en la isla de Rodas. Con el fin de establecer su participación en la cruzada, Clemente V citó en Francia al gran maestre del Temple, Jacobo de Molay. Una vez en su presencia, con toda ingenuidad, el Papa manifestó su intención de concretar la vieja idea de Gregorio IX de fusionar todas las órdenes militares. Tal idea, por supuesto, causaba horror a los templarios, pues la integración con una orden exotérica pondría sus secretos al descubierto. Sin sospechar la celada, el gran maestre intentaría persuadir al Papa sobre lo inconveniente de semejante medida. Según su impresión, no sería difícil engañar a una mente simple como la de Clemente V. Luego de la demencial caída del golem Bonifacio VIII, los golem estaban alertados sobre la ofensiva de los Dominicanis y sabían a qué atenerse con respecto a la elección de Clemente V. Sin embargo, consideraban a este solo un instrumento de Felipe el Hermoso y su entorno de hijos de las tinieblas. La impresión del gran golem Jacobo de Molay lo confirmaba. El Papa era permeable a la influencia afectiva. El gran maestre se entretendría, pues, en ganar la amistad del pontífice, sin imaginar que en París, Nogaret y Guillermo Imbert preparaban su ruina. Y en pocos meses, Clemente V conseguiría que el jefe golem no desconfiase de su buena fe. Enguerrand de Marigny y Guillermo de Nogaret
fueron elevados a los dos más importantes puestos de Francia: coadjutor del reino y guardasellos del rey, respectivamente. Con ese poder, pusieron en práctica una operación secreta que tenía por objetivo la ejecución de una acción simultánea y eficaz en todo el reino. Tal acción se concretó el 13 de octubre de 1307, cuando todos los caballeros templarios de Francia, incluido su gran maestre, fueron detenidos bajo la acusación de herejía. En verdad, los cargos acumulados por Nogaret eran múltiples y variados, pero se hacía hincapié en la herejía para obtener la intervención del Tribunal de la Inquisición, que en Francia estaba presidido por Guillermo Imbert de París. Pronto se vio el éxito estratégico de los Dominicanis. Mientras el gran maestre recibía solicitudes de los caballeros para resistir el arresto y vacilaba sobre la actitud a asumir, Guillermo de Placian le entrega un mensaje donde el Papa le garantiza su ayuda y le aconseja que renuncie a defender a la orden y se someta a su voluntad. Es así como el gran maestre ordena rendirse a todos los caballeros, y él mismo confía en la intervención papal. Además, según creían los Golem, aún poseían bastante peso dentro de la orden de predicadores dominicos. Felipe el Hermoso no pierde el tiempo. Sin resistencia, sus tropas ocupan todas las propiedades templarias. El terror cunde en la orden enemiga. Cientos de caballeros y monjes son encarcelados. Por este firme procedimiento, nadie duda de la seriedad de la acusación y pronto se consigue reunir suficientes testigos y pruebas como para asegurar su liquidación. Además de la Inquisición, Felipe el Hermoso convoca a los concilios provinciales, a la Universidad de París y a los Estados Generales para juzgar a la orden. De ese modo, al ir emergiendo de las tinieblas de su fundamento diabólico, todo el pueblo de Francia asistiría a la exhibición de la filosofía secreta templaria y conocería sus costumbres depravadas. Es lo que ocurre durante los 3 años de público proceso, cuando el asombro, la repugnancia y el horror de los franceses no conocen límites. Pero lo más asombroso quizá sea que durante ese lapso los templarios continuasen creyendo que un acto salvador de parte del Papa los libraría de la condena. En el proceso se consigue probar que los templarios profesaban las siguientes ideas y costumbres. Primero, los altos dignatarios de la orden sostenían que Cristo, al que misteriosamente denominaban Nabután, había sido un impostor y no el Dios verdadero. Segundo, Cristo nunca fue crucificado para la redención del género humano. Tercero, la cruz no sería, así, el instrumento de su pasión, sino una creación del propio Cristo Nabután, al que habría llamado Bruna. Cuarto, todos los caballeros, cualquiera fuese su grado o condición, debían escupir periódicamente aquel símbolo del mal, a fin de desagraviar al Dios creador. Por lo tanto, se probó que al menos una vez todos los templarios habían escupido el crucifijo. Quinto, en consecuencia, renegaban de la Virgen Santa. Sexto, oficiaban la misa según un canon propio y en una lengua extraña, que después se comprobó era el hebreo. Séptimo, adoraban un ídolo hermafrodita de espantosas facciones al que se referían bajo el apodo de Baphomet o Bafoel, pero cuyo nombre, que jamás pronunciaban sin palidecer, era Vera. Octavo, pretendían que aquel ídolo representaba a un Dios más poderoso que Cristo, quien, a diferencia del Mesías, se manifestaba con mayor frecuencia entre los hombres. Noveno,
Afirmaban que ese abominable demonio les impuso, desde los días de San Bernardo, la obligación de practicar la sodomía, vicio al que se habían habituado y constituía una costumbre natural entre los superiores de la orden. Décimo, el gran maestre y los grandes priores o preceptores realizaban una ceremonia secreta en la que ofrendaban sacrificios humanos a Baphomet, en especial niños. Onceavo, el ritual exigía la incineración de la víctima en un horno dispuesto para tal fin. Doceavo, con las cenizas calcinadas, los templarios elaboraban una lejía humana y la conservaban en secreto como el bien más preciado. Treceavo, creían firmemente que aquella lejía tenía el poder de lavar la unción de los sacramentos cristianos. Según confesaban, mediante dicha lejía habían anulado los efectos del bautismo y de la comunión, a los que consideraban conjuros de la cruz, etc. Desde un principio, los dominicanis decidieron distinguir entre templario y golem. En la Edad Media, era normal que en un juicio por herejía se absolviese a los acusados que confesaban espontáneamente, se arrepentían y aceptaban los sacramentos cristianos. En el proceso a los templarios, tal posibilidad fue ofrecida reiteradamente, y muchos se avinieron a confesar lo que sabían. Sin embargo, los dominicanis no estaban dispuestos a permitir que los golem pudiesen zafar de la trampa. Para ellos, que jamás habían perdonado, no habría perdón. Solo a los templarios, es decir, a los caballeros no iniciados en el culto a Baphomet, se les brindaría la oportunidad de salvar la vida a cambio de su testimonio. Fue así que se consiguió reunir una abrumadora cantidad de pruebas contra los golem de la orden, aportadas por sus propios miembros, herejes confesos y arrepentidos. Y entonces el proceso se tornó irreversible, pues ni el Papa ni nadie podrían salvar a la orden una vez que el pueblo y la Iglesia tomaran conocimiento de sus herejías y aberraciones. La estrategia de Felipe el Hermoso y el Circulus Dominicanis había triunfado, ahora definitivamente, sobre los planes de la Fraternidad Blanca. Los golem no sospecharon la comedia representada por Clemente V hasta que fue demasiado tarde. La Orden del Temple, encargada de fundar la sinarquía universal, sería destruida. De ese modo, los golem de la Orden del Temple fueron exterminados sin piedad, recibiendo en carne propia la medicina que en tantas ocasiones administraron a los partidarios del pacto de sangre. Irónicamente, el tribunal de la Inquisición, del que se valieron para terminar con los cátaros, ahora los condenaba de manera inapelable a morir en la hoguera. Como en el arte marcial del jiu-jitsu, el enemigo aprovechó sus propias fuerzas para derrotarlos. Jamás olvidarían los golem el proceso a los templarios. Especialmente recordada sería la fecha del 10 de mayo de 1310. Ese día, en el concilio de Sens, cuyo obispado ejercía Philippe de Marigny, hermano de Enguerrand de Marigny, fueron quemados a fuego lento 56 caballeros templarios, la flor y nata de la jerarquía golem. Desde que los señores de Tarsis incendiaron el bosque sagrado e hicieron perecer a los 20 de Cartago, los golem no habían tenido un día tan aciago como ese 10 de mayo. Maniatados cada uno de espaldas a un robusto poste, el medio centenar de golem de Sens formaba una larga fila de condenados, una procesión de espectros marchando hacia el infierno. A los pies de cada poste, la leña apilada auguraba el próximo fin de los sacerdotes del Dios Uno. Antes que los hermanos menores arrojasen la tea encendida, un caballero del rey Felipe,
Un monje guerrero de alguna orden desconocida se acercaba a los herejes y pronunciaba en voz baja unas palabras que los presentes tomaban como una piadosa oración. Sin embargo, al oírla, el rostro de los golem se descomponía de odio y algunos prorrumpían en atroces maldiciones. Aquellas palabras decían simplemente por Nabután y la sangre de Tarsis. Al completar la fila, mientras los golem elevaban su alma a Jehová Satanás y reclamaban un castigo indescriptible para el hombre de piedra, aquel caballero, que no era otro más que Charles de Tarsis, hizo una señal a los verdugos, y las hogueras comenzaron a arder. Pronto los golem y sus sueños sinárquicos no fueron más que cenizas. Un puñado de vil ceniza que no alcanzaría para lavar el daño causado a la casa de Tarsis y a tantos otros que cayeron aniquilados por oponerse a esos sueños demenciales. Para completar la obra, se requería legalizar el resultado de la estrategia de Felipe el Hermoso. Con ese propósito, el Papa convocó el Concilio Ecuménico de Viena, de octubre de 1311 a mayo de 1312. Aunque derrotados en todos los frentes, los golem aún tuvieron fuerzas para presionar e intentar impedir que se acordase la extinción de la orden. Hubo una conferencia secreta entre 5 cardenales fieles a Felipe el Hermoso y 6 delegados del concilio, en la que se les informó a los últimos sobre las terribles consecuencias que traería oponerse al rey de Francia y absolver a la orden, pese a las irrefutables pruebas reunidas en su contra. Pero el terror desatado era muy grande, y, entre el castigo del rey y la venganza de los golem, muchos permanecieron indecisos. Los representantes del rey ante el concilio, Guillermo de Nogaret, Guillermo Placian, Charles de Tarsis, Enguerrand de Marigny, etc., hicieron gala de su elocuencia para persuadir a los obispos sobre la necesidad que tenía la Iglesia y la cristiandad de suprimir aquel foco de herejía. Hubo, incluso, un momento, hacia el mes de marzo de 1312, en que el rey amenazó avanzar con sus tropas sobre Viena y ajustar las cuentas allí mismo con los partidarios de los golem. A la sazón llegó hasta Lyon con su hermano Carlos, sus hijos y un poderoso regimiento de caballeros. Al fin, el 22 de marzo de 1312, se votó la extinción de la orden y la confiscación de todos sus bienes en favor de la Orden de Hospitalarios de San Juan, de la Iglesia y del Reino de Francia. No obstante, existían tantas dudas sobre el acuerdo del concilio, especialmente porque quienes habían votado en secreto negaban en público haberlo hecho, que el Papa se vio obligado a zanjar la cuestión mediante un decreto. En la bula Considerantes Dudum declara abolida la orden del Temple, de manera provisoria, hasta tanto no se expida de modo definitivo el Tribunal del Santo Oficio, cosa que éste ya había hecho. Non per modum definitiva sententiae, sed per modum provisionis apostolicae. La bula y el decreto del Concilio de Viena son remitidos a todos los países cristianos para su ejecución. La orden local debe ser extinguida, sus miembros tomados prisioneros y procesados por herejía. En Aragón, los caballeros se fortifican y resisten, debiendo ser sometidos por Jaime II en campañas militares. Los de Navarra, donde reinaba Felipe el Hermoso, se rinden sin chistar, al igual que los de Castilla y Portugal. En todos los casos, los que son absueltos, así como las propiedades de la orden, que eran muchas, pasan a integrar la Orden del Hospital u otras órdenes creadas para tal fin. En Huelva, el castillo de Aracena es desalojado y reemplazada su guarnición con tropas portuguesas, pero más adelante sería entregado a la Orden de Santiago.
Antes de partir, los golems sellan la entrada a la caverna de Dédalo, donde un lago de betún recordaría por siglos los infernales poderes de Bera y Birsa. El convento de la Rábida pasó entonces a la Orden de San Francisco. Ello, sin embargo, no impidió que los golem continuasen preparando la venida de Quiblón, de acuerdo a las órdenes de Bera y Birsa. Por el contrario, los golem, que consideraban a Rusbaal como el santuario más sagrado de España, dispusieron que el convento fuese lugar de retiro y clausura para su plana mayor. El culto de la Virgen de los Milagros se había impuesto ya en una vasta región de Andalucía, pero el que más fervor despertaba en la feligresía era el culto a la Virgen de la Cinta, protectora de los marinos y propietarios de barcos, a quien se consideraba patrona de Huelva. Esta afirmación popular de la Gran Madre Biná se debía, sobre todo, a la incansable tarea de purificación efectuada por los templarios, pero que ahora sería continuada con no menos dedicación por los frailes de San Francisco. Lo que habría de ceder, en cambio, sería la lucha abierta contra la Virgen de Agartha, dado que la momentánea pérdida de poder de los golem les impediría sostenerla adecuadamente. Estos cambios, como es natural, trajeron tranquilidad a los descendientes de Brunalda, pues la caverna secreta se vio libre, por el momento, de las acechanzas golem. Ya en 1312, un hoyo se había instalado de manera permanente frente a la espada sabia. Los principales jefes templarios, el gran maestre Jacobo de Molay y otros 3 golem, continuaban prisioneros en la casa del Temple de París. Durante 3 años se les aplicó sistemáticamente el tormento con el propósito de hacerles confesar ciertos aspectos sutiles de la organización templaria. 2 datos interesaban especialmente a los dominicanis. Deseaban conocer las vinculaciones con Oriente, con la Fraternidad Blanca, si existía una ruta segura hacia la morada de los inmortales, y saber si permanecían actualmente en Francia o en algún otro lugar de Europa, agentes de las potencias de la materia, maestros de la Fraternidad Blanca, inmortales golem, etc., a los que se procuraría capturar de inmediato. Sin embargo, con todo lo terrible que puedan ser considerados, aquellos tormentos eran meras caricias frente a las refinadas torturas que los golem aplicaron en más de una oportunidad a los señores de Tarsis. De todos modos, un bando de Nogaret anunció que el 23 de marzo de 1314 los herejes serían ajusticiados en la isla de los judíos, un islote frente al Palacio Real donde los dominicos solían quemar a los hijos del pueblo elegido. El día señalado, Jacobo de Molay, Godofredo de Charnay, Hugo de Payrand y Godofredo de Gonneville, sacerdotes que habían dominado los más secretos conocimientos del pacto cultural, eran amarrados a las estacas y entregados a la purificación del fuego. Felipe el Hermoso, el Circulus Dominicanis en pleno, y numerosos señores de Tarsis, venidos desde el sur de Francia para la ocasión, contemplaron la ígnea escena que cerraba una etapa histórica, un periodo caracterizado por los innobles ataques contra la sangre pura y el espíritu eterno. La conspiración de los demonios se consumía en esas 4 hogueras, en la isla de los judíos, en la ciudad de París, el 23 de marzo de 1314. El triunfo de la estrategia hiperbórea estaba asegurado. Los planes de la Fraternidad Blanca para instaurar la sinarquía universal, imposibilitados de realizarse durante 7 siglos, y la venida a España de Quiblón se retrasaría 180 años. 43º día. Síntesis general de la sabiduría hiperbórea.
La posibilidad de instaurar la sinarquía universal en la Edad Media se había esfumado en las hogueras de la Inquisición. El enemigo tardaría 700 años antes de acertar, en la época actual, con otra posibilidad semejante. Aquí sería, pues, el momento de abandonar el tema de la sinarquía medieval y continuar con la historia de la Casa de Tarsis que, como adelanté reiteradas veces, se trasladaría en parte a América y fundaría el linaje del cual desciendo. Sin embargo, estimado y atento Dr. Signagel, es mi deseo que consiga usted comprender con la mayor profundidad posible la sabiduría hiperbórea, porque ella es la causa verdadera del drama de la Casa de Tarsis. Sé que en muchas partes la narración de la historia de la Casa de Tarsis ha quedado oscurecida por la ausencia de detalles, por lo desconocida que resulta al profano la sabiduría hiperbórea. Por eso, antes de continuar con el relato, me tomaré unos días para exponer una síntesis general de lo ya visto sobre la sabiduría hiperbórea. Fundamentalmente, procuraré aclarar las principales ideas mencionadas o referidas hasta ahora. Creo que la mejor manera de lograr este objetivo será describir 4 conceptos de la sabiduría hiperbórea y definirlos mediante un lenguaje accesible para usted. Tales conceptos son: la cultura es un arma estratégica enemiga. El yo, en el hombre creado, es un producto del espíritu increado. La alegoría del yo prisionero y la estrategia audaz de los dioses liberadores. Mientras dure la exposición de estos temas, subtitularé los días Síntesis general de la sabiduría hiperbórea. Desde luego que tal síntesis causará la natural interrupción del relato sobre la historia de la Casa de Tarsis. Es por eso que, si está muy interesado en continuar con la narración básica, le sugiero saltearse al día 49. En ese día, prosigue la historia y su expectativa quedará satisfecha. Pero le advierto que es indispensable que al final lea los días pasados por alto, para completar su conocimiento general de la sabiduría hiperbórea. En la carta que escribí el tercer día, expliqué que el principio para establecer la filiación de un pueblo aliado de los atlantes consiste en la oposición entre el culto y la sabiduría. El sostenimiento de un culto a las potencias de la materia, a dioses que se sitúan por arriba del hombre y aprueban su miserable existencia terrenal, a dioses creadores o determinadores del destino del hombre. Coloca automáticamente a sus cultores en el marco del pacto cultural, estén o no los sacerdotes a la vista. El primer concepto es fácil de comprender como consecuencia de esta definición. Para el enemigo del pacto de sangre, es decir, los miembros del pacto cultural, la cultura es un arma estratégica. A lo largo de toda mi carta, ya mostré sobradamente esa verdad en los múltiples ejemplos en los que se vio a los miembros del pacto cultural ir dominando las sociedades humanas mediante el control de las principales variables sociales. Sin embargo, la sabiduría hiperbórea afirma que el objetivo enemigo es más sutil y que su estrategia apunta a controlar el espíritu del hombre en el hombre, vale decir, se propone controlar su yo. Cuando se realiza la crítica de la moderna cultura urbana del occidente cristiano, suelen detallarse los males que ésta provoca en algunos individuos: la alienación, la deshumanización, la esclavitud al consumo, la neurosis depresiva y su reacción, la dependencia a diversos vicios, desde la narcosis hasta la perversión del sexo, la competencia despiadada, motivada por oscuros sentimientos de codicia y ambición de poder, etc. La lista es interminable, pero todos los cargos omiten, deliberadamente, lo esencial, haciendo hincapié en males externos al alma del hombre, originados en imperfecciones de la sociedad. Como complemento de esta falacia,
se argumenta que la solución, el remedio para todos los males, es el perfeccionamiento de la sociedad, su evolución hacia formas de organización más justas, más humanas, etc. La omisión radica en que el mal, el único mal, no es externo al hombre, no proviene del mundo, sino que radica en su interior, en la estructura de una mente condicionada por la preeminencia de las premisas culturales que sustentan el raciocinio y que le deforman su visión de la realidad. La sociedad actual, por otra parte, ha logrado judaizar de tal modo al hombre corriente que le ha transformado, milagro que no puede ni soñar la biología genética, a su vez en un miserable judío, ávido de lucro, contento de aplicar el interés compuesto y feliz de habitar un mundo que glorifica la usura. Ni qué decir que esta sociedad, con sus millones de judíos biológicos y psicológicos, es para la sabiduría hiperbórea solo una mala pesadilla, la cual será definitivamente barrida al fin del Kali Yuga por el Bildesheer. En las tradiciones germánicas se denomina Bildesheer al ejército furioso de Wotan. De acuerdo a la sabiduría hiperbórea, el ejército de Nabután se hará presente durante la batalla final, junto al gran jefe de la raza blanca. Es conveniente resumir, ahora, varios conceptos complementarios de la sabiduría hiperbórea, algunos de ellos ya explicados. Para la sabiduría hiperbórea, el animal hombre, creado por el Uno, es un ser compuesto de cuerpo físico y alma. Como producto de una traición original perpetrada por los dioses traidores, el espíritu increado, perteneciente a una raza extracósmica, ha quedado encadenado a la materia y extraviado sobre su verdadero origen. El encadenamiento espiritual al animal hombre causa la aparición histórica del yo, un principio de voluntad inteligente. Carente de espíritu eterno, el animal hombre solo poseía un sujeto anímico que le permitía adquirir cierta conciencia y efectuar primitivos actos psicológicos mecánicos, debido al contenido puramente arquetípico de tales actos mentales. Pero de pronto, en la historia, por causa de la traición original, aparece el yo en medio del sujeto anímico, sumido en él. Así, el yo, expresión del espíritu, surge hundido en la entraña del alma sin disponer de ninguna posibilidad de orientarse hacia el origen, puesto que él ignora que se encuentra en tal situación, que hay un regreso posible hacia la patria del espíritu. El yo está normalmente extraviado sin saber que lo está, y busca el origen sin saber qué busca. Los dioses traidores lo encadenaron al alma del animal hombre para que la fuerza volitiva de su búsqueda, inútil, sea aprovechada por el alma para evolucionar hacia la perfección final. Sumido en el sujeto anímico, el yo es incapaz de adquirir el control del microcosmos, salvo que pase por la iniciación hiperbórea, la que produce el efecto de aislar al yo, del alma, por medio de las brunas increadas, reveladas al hombre por Nabután. Por eso la sabiduría hiperbórea distingue entre dos clases de yo: el yo despierto, propio del iniciado hiperbóreo u hombre de piedra, y el yo dormido, característico del hombre dormido u hombre normal, común y corriente de nuestros días. Refiriéndose al hombre normal, se puede decir que el sujeto anímico, con su yo perdido incorporado, se enseñorea de la esfera psíquica, a la que puede considerarse, grosso modo, como compuesta de dos regiones claramente diferenciables y distinguibles: la esfera de sombra y la esfera de luz. Ambas regiones están separadas por una barrera llamada umbral de conciencia.